¿Cómo están? Ay, qué gusto saludarlos. Se nos hizo un poquitito más tarde por toda la cuestión técnica y movernos y prepararnos y demás. Me da muchísimo, agradeciendo, antes que nada, poder estar aquí hoy con ustedes, poder estar platicando un día más. Justamente venía comentando con Ana Pau, que es quien me ayuda también a toda la administración de las redes, no solamente eso, sino a poder estar cerquita de ustedes y que no nos quedemos sin responderles. Y es parte de mi equipo así, mano derecha, esta hermosa niña que adoro. Y venimos diciendo, ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué está pasando en redes? No sé si perciben lo mismo y hoy les voy a estar haciendo muchas preguntas, entonces espero que estén con muchas ganas de contestarme porque yo estoy con muchas ganas de platicar. Y creo que parte de lo que sentimos es eso ya, una urgencia de contacto. Creo que en un momento hubo como toda esta novedad de poder utilizar la tecnología y de poder estar cerca. Y nos pareció genial. Pero de pronto ya estamos cansados y como además todos estamos trabajando en línea, pues estos espacios que son de esparcimiento, pues lo que ya no queremos es estar en línea. Entonces hay como ganas de, ¿qué hacemos? ¿No? Regar las plantas, sí ver una película, a lo mejor desconectarnos con una buena serie, agarrar un libro, por favor, agarrar un libro, esa cercanía puede ser. Pero creo que queremos darle un break de pronto ya a las redes y a estar conectados. Así que el poder estar hoy aquí, que me permitan tener su atención y su compañía, lo agradezco mucho, muchísimo, muchísimo. Gracias. Hay algo que quiero platicarles. Bueno, primero que nada, quiero hablar de estos dos guardianes que me acompañan el día de hoy. Ahí tengo dos guardianes, que son Julio y Ana Pau. Pero aquí tengo dos guardianes el día de hoy y son dos cuadros que son uno, que están cargados de energía, que están cargados de color, que están cargados de vida y que están cargados de amor, de, no sé, deben de ser cerca de 3 meses que Ana Parkman lo estuvo haciendo y los estuvo haciendo pues pensando en mí y que fueran para mí. Entonces me conmueve. Mi cumpleaños es el miércoles. Entonces ni crean que se pueden salvar de un mensajín, una cosilla así hermosa. Desde niña apenas, o sea, faltaba un mes para mi cumpleaños y yo lo anunciaba donde lo tuviera que anunciar. Eso de pasar desapercibido. Yo sé que hay mucha gente que le gusta ni me felicite, sin que hacer nada. Yo no, a mí me gusta festejarme, me gusta festejar la vida y Ana es una mujer muy especial en mi vida, es parte de una inspiración y así es como un chipote en mi corazón que surgió por ella. Es una mujer muy cercana a mí y además una gran artista. Justamente está por hacer y está recopilando como toda su obra para hacer una exposición. Esperemos, iba a ser 2020, esperemos que sea en el 2021. Se van a meter probablemente los sonidos de mis vecinitos, pero ni cómo decirles, porque pobres. O sea, la que yo creo que hace gasto es su mamá. Se van a acabar su nombre. O sea, no sé cuántas veces en el día, mamá, 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 ¿se acuerdan del Rey León? Así de, lo prometiste. Así están. Entonces, bueno, si los escuchamos, casi casi los invitamos a que pasen, ¿verdad? Pero estaba hablando de Ana Parkman. ¿Qué es? Y aparte la quiero invitar. Ahorita ella vive en Cuernavaca y está súper guardada también por cuestiones de proteger también a su esposo, edad, etcétera. Pero la quiero invitar para que les platique esta técnica que no es nada fácil. Se llama encausto, que es cera. Y es cera caliente, son altas temperaturas para lograr también la combinación de los colores, se utiliza soplete y el chiste es ir quitando también capas. Entonces lograr el concepto de lo abstracto y después plasmarlo con un sentido más los colores que le vas a dar, no, bueno, es una joya y es algo muy, muy, muy difícil y son los dos encaustos, el frío y el caliente. El frío todavía es más complicado. Entonces, pues muy agradecida con ese regalo y ya les platicaré también de La Chula, de Adriana García Cacho, que les había prometido una plática con ella como artista. ¿Y qué me interesa mucho de Adriana? Adriana quiero que les platique cuando te asumes lo que eres. Pasamos el resto de nuestras vidas o mucha parte de nuestras vidas evadiendo algo que está en nuestro interior, como a lo mejor distraídos en otros procesos que también nos nutren, pero de pronto llega un momento en la vida donde te asumes. Yo me asumí humanista, me asumí escribiente, les digo que ni siquiera me atrevo a decir escritora, porque
porque tienes que hacerlo todos los días, es seguir haciéndote, no está terminado. Y ella es artista, es pintora, es ilustradora y es también diseñadora gráfica, pero me encanta su estilo. De hecho es la creadora de los termos, la idea de los termos, porque también vuelve el arte objeto. Pero de lo que quiero hablar con ustedes de Adriana es también de el arte que hace con acrílico, Sharpies y Prismacolor. Y es una mezcla que hoy por hoy la catapulta hasta Francia, donde quieren ya sus cuadros y una vez que están lo quieren más y lo quieren más porque nos regala la frescura del arte también actualizado. Y pues bueno, también hizo una hermosa creación que vamos a agendar entre su calendario y el mío para sentarnos a platicar juntas y que nos pueda explicar. Además tenemos todos los videitos de cómo fue creando el arte de este cuadro que me tiene muy conmovida. Es un cuadro simbólico, diría yo, cargado realmente y yo que me dedico a estudiar los símbolos y la vida antigua y las religiones y los procesos históricos, pues fue verme en capas y me llevó a lugares muy, muy lindos. A ver si luego les hacemos como un paneo de una sorpresita, un pequeño guiño. Pero por lo pronto el día de hoy quise acompañarme de estos dos guardianes y sentir la energía de Ana para platicar con ustedes además tiene esos colores, tiene unos colores otoñales la película. Sociedad de los Poetas Muertos, o sea, toda esta introducción y todo lo que estamos hablando y demás, pero es para poder platicar de la Sociedad de los Poetas Muertos. Por supuesto que les tengo noticias que me tienen muy, muy, muy contenta, pero me gustaría entrar directo a la plática de la película, que es lo que nos trae primero que nada a este live. Y después platicarles las sorpresas que les tengo, porque ya es un hecho, arrancamos cursos, ahorita se los platico. Y además de los cursos, ¿qué más les iba a platicar, Ana Pau? Ya sé, me tienes que recordar algo. Un capítulo de qué es lo que estamos viviendo. Estoy estudiando a Bruce Lipton, que es un científico americano, pero es un científico que se sale de pronto de los dogmas científicos para atreverse a decir que somos espíritu, además de ciencia, y cuándo olvidamos la ciencia, y qué nos está pasando como humanidad, cómo estamos cambiando de era. Y al hablar de cambio de era, justamente nos conectamos con los procesos históricos que hemos ido transitando. Y Sociedad de los Poetas Muertos toca las fibras de nuestro corazón. Como les escribía mientras estaba viendo la película y grabando los pedacitos así como más, que yo podría habérselas grabado todas en stories, ¿no? Porque todo me parecía importante. Sentimos y quisimos entrar al rollo del maestro y el alumno, porque justamente esta semana estamos entre el Día del Maestro y el Día del Estudiante. Y si bien al maestro con cariño y también la otra película de la escritora que habíamos puesto y habíamos pensado en La Ola y demás son muy buenas, pues creo que se vuelve una película, como le dicen, una película de culto, una película que es un must a ver en la vida. Y es muy curioso porque es una película que recibe unas críticas fortísimas cuando sale. Estamos hablando de 1989, cuando se produce y sale la película de Sociedad de los Poetas Muertos. Creo que lo que hace, porque más justamente estaba hablando como de los ciclos de la vida, y creo que lo que hace es tocar ese momento en que, siendo jóvenes, ancianos y también niños, ¿por qué no?, tiene que haber una chispa o hay una chispa de inspiración donde te hace voltear a ver la vida y abre el corazón. Los críticos en Estados Unidos, cuando surge la película, ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, que yo hay veces que digo, ¿serán críticos de cine o ácidos de cine? Perdón que lo diga así, pero hay veces que dices, ¿en qué momento también tapaste las capas? Obviamente no la critican cinematográficamente, porque cinematográficamente está muy bien lograda, es un poema en sí misma la película, pero critican lo meloso, lo cursi. De hecho, hay uno de los críticos del cine que cuando la menciona
dice, en la última escena en la que los alumnos voltean a ver al profesor Keating, pensé por un momento que estaba yo tan conmovido, Roger Ebert se llama, ¿no? De la última escena de Keating, que dice, estaba yo tan conmovido profundamente que pensé que iba a vomitar. ¿Ven por qué les digo que en lugar de críticos de cine son los ácidos de cine? Cuando la gran mayoría de los humanoides, o sea, todos nosotros, en esa escena, o sea, pásame el Kleenex, no, mejor pásame la caja, o sea, ¿cómo le hago para sostener el sollozo? Porque nos conecta con una parte del corazón y el romanticismo. Toda la película de Sociedad de los Poetas Muertos, nosotros una de las primeras películas que analizamos justamente fue Immortal Beloved, con la vida de Beethoven, que podríamos decir que Beethoven y Bacon son así como los románticos por excelencia. Obviamente también Walt Whitman, que es el del justamente el poema de Oh Captain, My Captain, pero él no es tanto un romántico, sino es un post-romántico americano, poeta americano, de las grandes letras que ha dado Estados Unidos. Los románticos, entonces pudimos haber conectado como esta película con Immortal Beloved en dos maneras de narrarlo, porque nos trae al presente el romanticismo. Haciendo un contexto para los que no vieron el análisis de esa película, quien quiera puede entrar a YouTube. Les advertimos que todavía no estaba Julio viniendo a ayudarnos, entonces fue todo un experimento de graba, pero grabado, súbelo a YouTube, no importa, hay que estar cerca de la gente. Entonces, pues técnicamente sean pacientes y misericordiosos con nosotros, no como los ácidos del cine. Y bueno, estamos hablando del tránsito entre el siglo XVII, entre el siglo XVIII, perdón, y el siglo XIX, cuando surgen los románticos. ¿Y por qué les digo que toda la película es una oda al romanticismo? Creo que probablemente, me voy a atrever a decirles algo, creo que todos pasamos por nuestra edad antigua, nuestra edad media, esa centralización en un Dios, que no necesariamente es en el Dios, sino en un Dios, donde nos volvemos también el centro de nosotros mismos, nuestro propio romanticismo con el hombre al centro. La ilustración, donde todo tiene que ser el cerebro y todo tiene que ser el raciocinio. Y el romanticismo. El romanticismo es como el quinto movimiento que hacemos los seres humanos en cuanto a procesos filosóficos y en cuanto a procesos artísticos para buscar otra forma de hacer las cosas. Justo también en los podcasts que les estoy presentando cada semana sobre las diferentes creaciones humanas después de la pandemia, pues el romanticismo surge después de una gran crisis que va a ser la Revolución Francesa y la Ilustración. Es decir, la Ilustración se va a centrar, fíjense, y vamos a ir encontrando el paralelismo con la película, porque la Ilustración se va a centrar justamente en que lo más importante es la razón, la forma académica, la forma de pensar, de volverse virtuoso. ¿Se acuerdan del pienso luego existo? Por eso yo digo elijo luego existo. Pero bueno, el pienso luego existo, o vamos a encontrar también en la crítica de la razón pura de Kant. Es decir, el ser humano siente que la espiritualidad ya no funciona. También viene después del surgimiento, obviamente, de Darwin. No solamente Darwin, perdónenme, también Newton, más bien, donde, a ver, cuando Newton saca en 1600, finales de 1600, es como 1648, por ahí más o menos, toda su teoría de la gravedad, de la fuerza de la gravedad y de la ley de la gravedad, que por cierto lo hace después de la peste bubónica, del segundo brote o tercer brote de la peste bubónica, al igual que Shakespeare. En Shakespeare también hay sus tres grandes tragedias, Macbeth, El Rey Lear. Si quieren leer algo de Shakespeare, ya sé que parece que estoy súper divagando, pero ya saben que ahorita regreso. Si quieren leer algo de Shakespeare en estos días, no se pierdan El Rey Lear. Yo sé que están todas las otras de Shakespeare, etcétera, pero para mí El Rey Lear es una joya para entender el proceso de cambio de la humanidad y por qué la escritura de Shakespeare fue grande. Es una gran tragedia, en lo que se cataloga como tragedia. Si van a buscar una editorial Era. ¿Por qué? Porque una mala traducción de Shakespeare puede ser una inyección muy mal acomodada.
Leer mal, o lo lees directo del inglés, si es que tienes como esa altura de leer el inglés, o necesitas una buena traducción de Shakespeare. Y este editorial particularmente, luego les mandamos una fotito, la subimos a los stories de la portada para que no se pierdan el Rey Lear. Entonces, les decía que Newton, después de Shakespeare las escribe en 1606, Newton nos vamos a ir ya casi a la segunda mitad del siglo XVII, cuando encuentra toda la teoría de la materia y de la relatividad y de la fuerza de la gravedad, etcétera. Obviamente la iglesia sigue a la cabeza, ¿saben? O sea, la iglesia sigue siendo el centro y quien tiene el poder. Entonces no era nada conveniente lo que hablaba sobre el materialismo y las leyes de la materia de Newton y la iglesia. Entonces ahí se va a dar una bifurcación muy importante. ¿Cuál es? No se preocupen, yo ciencia, nosotros científicos que estamos surgiendo con tanta fuerza, entendiendo cómo funciona la vida desde el punto de vista biológico y material, nos vamos a concentrar en eso. Y nos vamos a olvidar de todo lo que tiene que ver con lo invisible. No vamos a volver a tocar el tema de lo invisible, de eso que se encarga la espiritualidad y la iglesia. ¿Qué pasó? Nuestra herencia profunda de todas estas sociedades antiguas, los indígenas americanos, nuestro mundo prehispánico, los driudas en Europa, toda esta concepción donde espíritu y materia son uno, es decir, cada una de las cosas tiene su propio espíritu, las arrancamos, se nos olvidaron que existían y separamos la ciencia de la espiritualidad a partir de esa bifurcación de la religión. Después de Newton, después de la ilustración, y entonces nos empezamos a volver súper racionalistas, súper materiales, fuimos dejando atrás toda esta parte espiritual que además ya tenía acento de religión, y entonces empieza como toda esta ir dejando atrás a esa religión exacerbada de la Edad Media, etcétera, todavía de ese poder que alcanza los siguientes siglos después de la Edad Media, que se calcula que termina en el 14, pero 15, 16, 17, pues evidentemente todavía surge ese poder centralizado. Y entonces nos separamos por completo, le dimos esa centralidad al hombre, después a la razón, ¿y qué creen? Viene la Revolución Francesa con ese famoso igualdad, libertad y fraternidad, y fracaso. ¿Se acuerdan que justamente en Immortal Beloved vemos esta escena donde Napoleón, lejos de cumplir con lo que había dicho, bueno, uno se autocorona y después de autocoronarse invade el resto de Europa para él proclamarse como el emperador de los emperadores? Y la desigualdad, el dolor y la decepción de quienes creían en esas ideas de la Ilustración y quienes creían en esas ideas del racionalismo es tal que se necesita un cambio de tuerca radical. Un cambio de tuerca estilo Sociedad de los Poetas Muertos, donde lo que importa es la vida, donde lo que importa es la belleza, donde lo que importa es la muerte, porque era lo más constante en la vida de los románticos, era justamente la muerte. Y en este tipo de filosofía y de pensamiento está inspirada la película de Sociedad de los Poetas Muertos. Es muy lindo, perdónenme, cómo su escritor, que se llama Tom Schulman, ¿quién no tuvo, por eso les quiero preguntar, ¿quién no tuvo así un maestro que dijeras, wow, o sea, que no te lo quisieras perder? Creo que todos, a veces es un entrenador, o sea, ni siquiera es un maestro académico, pero es esa persona que va más allá de la clase, que está dispuesto a darlo todo, que no te enseña sino te inspira, que no te dice lo que sabe sino lo que es con toda su esencia. Y Keaton realmente es ese personaje en la película, nos recuerda y nos conecta con algunos de nuestros maestros así, no sé ni siquiera si me estén viendo, pero uno de ellos, Martín Maqueo, me acuerdo de él perfectamente y lo que nos hacía hacer clase de 7 en la mañana y nos parábamos con ganas para ir a sus clases. Y bueno, junto con ellos muchos maestros que están en mi corazón. Y lo que hace Schulman es que recuerda a dos de los maestros que él tuvo. Por un lado, la primera de sus experiencias es con Harold Clurman, se llamaba su profesor, y esta era su profesor de teatro. Y entonces era un excelente orador, por eso nos pone también así a Keaton.
Y bueno, siempre como que enfocaba la rebeldía de los chavos. Esta era una clase que tenía opcional, pero la otra era Samuel Pickerman, que justamente era su profesor de literatura. Cuando él estaba en la universidad, estaba estudiando, ahorita les digo por qué, aquí tengo, estaba estudiando dentro de de las escuelas también como más tradicionales de Estados Unidos. Me encanta que no sabemos específicamente dónde estamos en la película de Sociedad de los Poetas Muertos. Nos queda claro que estamos brincando de los 50 a los 60 por la ropa, por la rebeldía que se empieza los 50 son así como las chavas ven que se ven pocas, ¿no? Bueno, de la que está enamorada uno de los chavos. Pero ya saben, estas cinturitas y estos brasiers que yo todavía no entiendo, esos picos así que no sé en qué momento uno se ríe, pero es que Dios, o sea, uno, la incomodidad, dos, como dónde estaba la parte estética de dos picos surgidos así, pero luego las cinturitas y rigidez, no, vestidas de amarillo con el pelo perfecto y llevaban el pie de manzana a casa del vecino. Los 50 tenían que explotar en faldas largas, en hippies, con todo lo que traía a ser hippies, en aventar los brasiers y salir a la calle a reclamar entre finales de los 60 y los 70 en Estados Unidos. No, ya no era concebible la presión social, que es el otro espejo de Sociedad de los Poetas Muertos, porque vamos a ver que tiene muchas capas. Tiene la capa del romanticismo, tiene la capa de la inspiración, tiene la capa de la presión social. ¿Cómo no nos vamos a identificar si alguna de esas, de cualquier manera, las vivimos? Otra de las películas que hablan profundamente de la opresión social de los 50 en Estados Unidos es Revolutionary Road. Esta es nada menos que con Leonardo DiCaprio, para quien se quiere echar un taquito de ojo, además. Y Kate Winslet, la misma pareja de Titanic, repite, pero con una película que genera y que provoca el entender lo que era esa aspiración de vivir en los suburbios, pero aparte de vivir en los suburbios, esta presión de ser la vecina perfecta, la esposa perfecta, el marido perfecto y todos perfectos menos un loco, que es el hijo del vecino, que se atreve justamente a decir la verdad de lo que ahí está pasando. En la academia Welton, que le decían Helton, ¿no? El infierno, los jóvenes tienen una meta que no saben en qué momento les fue inyectada dentro de su genética. No saben en qué momento ellos simplemente, uno va a ser médico, el otro va a ser abogado, el otro va a ser un banquero. Su destino está decidido. ¿Saben qué es una de las cosas que me encanta de la película? Normalmente cuando hablamos de opresión y de opresión en un determinado tiempo social, nos referimos a las mujeres. Es decir, decidimos tomar el tema de las mujeres para entender y para explicar qué poca libertad tenían las mujeres y las jóvenes para elegir nada. Me encanta que esta película pone el acento en los hombres, los cuales también vivían una terrible opresión y decisión por parte de los papás. ¿Qué tal el cigarro en todas las escenas, ¿no? Si no era cigarro, era la pipa, no era esa época donde fumar era cool, era necesario, no había prohibiciones al respecto. ¿Saben que en la gripe española, estamos hablando de 1918, o sea, obviamente antes, pero una de las formas en las que creían que se podía matar al virus era fumando? Decían, pues es que si fumamos, con el humo matamos al bicho. De ese tamaño, de pronto, nuestras ignorancias. A ver qué tantas ignorancias van a surgir después del COVID, de cosas que dijimos y que no eran. El caso es que la opresión a los hombres y a los chavos es lo central, la escena. Nada más de pensar en un principio cuál era el lema de la escuela, pues ya desde ahí lo sentimos, ¿no? Tradición, es decir, rigidez. Honor, es decir, tu palabra y lo que no puedes romper, ¿no? Disciplina y excelencia. Y la misma película, si tuviera otro enfoque, diríamos, ay, no, sí, qué bueno que las tradiciones permanecen. Qué importante es el honor entre los seres humanos, sin disciplina no se logra nada, y la excelencia.
Sí, pero cuando lo exacerbas, sí, pero cuando es una forma de vida rígida donde se le está realmente oprimiendo la vida a los jóvenes y decidiendo su vida, pues se van a encontrar o se necesitan escapatorias en determinado momento, que obviamente en los 70s lo vamos a ver estallar de una forma muy importante en Estados Unidos. Entonces, no importa si sabemos o no dónde está la Academia Walton o Helton, lo que importa es que pudo haber sido una de las academias para hombres de cualquier parte de Estados Unidos en ese momento, y así hubiera sido la de mujeres, y ni se diga también en Inglaterra, ¿no? Donde las sociedades además tienen intrínseco, porque por eso vemos una misa también, el cristianismo, y en gran parte de los casos es el protestantismo como eje central de la educación también para los jóvenes. Entonces, mientras tenemos esas cuatro columnas, que son el honor, la tradición, la disciplina y la excelencia, los chavos obviamente se van a burlar, tienen sus espacios de diversión en las habitaciones, echan un poco de relajo, y luego sus grandes planes son: ¿estudiamos trigonometría en la noche? Sí, ole, estudiamos trigonometría. Dices, ¿es en serio? Cuando llega alguien como Keaton a devolverles la vida, a decirles: la vida la tienes en tus manos y tómala, o sea, es como de verdad ponerle un cerillo a la gasolina, soplarle al fuego, ¿no? El oxígeno que necesitaban estos chavos para poder romper, alguien que no estaba tan alejado de ellos, alguien que estaba dejando su propia vida y que creía en lo que estaba haciendo, donde mezcla el movimiento como el deporte con algo que tiene que ver con el ritmo. Esta primera transgresión de romper un libro, de cortarle. Sí, les tengo que decir que, bueno, cada vez que hace esa escena, entre que me río y digo, oh my God, no arranques una introducción. Pero creo que es la primera premisa para demostrar que es una película romántica. Les voy a dar algunas de las características más importantes de los románticos y ustedes me van a decir si esta es una película romántica o no. Y vamos a analizar algunos también de los cuadros, ¿ok? Lo primero que propone el romanticismo es la subjetividad. Es decir, cada quien puede pensar como quiera. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX. Esto nos parece hoy normal, ¿no? Pero antes era imposible que el pensamiento, el arte y la filosofía, que cualquier expresión artística se saliera de las reglas de la academia. ¿Les suena parecido a la película? 2. Pretenden regresar a la naturaleza como un puente entre el hombre y la divinidad. Tratan de reconciliar la razón con Dios. O sea, ya no les cabe la razón, entonces tratan de reconciliarlo. La naturaleza es uno de los elementos importantes en la película para tener una doble narración. Los sentimientos y las emociones que lo vamos a sentir, porque, por ejemplo, dice, otra de las premisas del romanticismo es que los viajes de conquista por un territorio ya no tienen valor, sino van a ser los viajes hacia el interior, pero de una forma no tanto linda, profunda, zen, sino a través de lanzarse al vacío. El que va a vivir este viaje interno es Todd. Es el que realmente vive la transformación más profunda de todos los personajes. ¿Dónde va a estar la naturaleza? En los cuadros que vemos. Nosotros vemos como lo que va transcurriendo en la película es un otoño. Entonces, en el otoño, ¿no? Es como ya terminó todo de florecer, todo está pintado de colores. El otoño es por excelencia lo romántico. Y vamos a ver unos cuadros y unas composiciones de luz que si no les pusimos atención la primera vez, pues cuando vemos la película una, dos o tres veces, entonces la podemos saborear, la podemos disfrutar. Y son estos cuadros otoñales, los espacios de pronto en el lago. Y cuando ellos ya deciden hacer la sociedad de los poetas muertos, hay una escena que en la noche hay una contraluz y están todos corriendo con sus capas tipo Harry Potter, ¿no? Y que son estos abrigos divinos, este uniforme impecable, tan adecuado para estos chavitos. Y esos contrastes, ¿no? Donde ahí te está dando el tránsito, no corren en el día, corren en la noche. Los románticos pasaban su vida buscando también la tragedia, necesitaban sentir para sentirse vivos. Hay un culto a la muerte en los románticos,
porque la muerte la consideran, díganme si no es una película romántica, como la salvación al caos y a la crisis. La muerte es la salida al sufrimiento. Eso es lo que piensan los románticos. Y la razón exagerada, como decían algunos de los fuertes críticos de la razón, como Goethe, justamente era el sueño de la razón produce monstruos, decía Goya, perdónenme. Y Goethe, que es el otro gran romántico, aunque no se quería asumir romántico, va a escribir un libro que se conoce como Los sufrimientos o las desventuras del joven Werther. Esta la va a escribir justamente en 1774. ¿Y de qué va? Pues resulta que este jovencito está súper enamorado de una chavilla y en el momento en que él siente desamor, no ve otra salida. Se le acaba el mundo. A los románticos se les acaba el mundo y necesitan la muerte como salvación. Entonces, en este libro de 1774 de Goethe, el personaje principal, que es el joven Werther, se suicida. ¿Cómo se suicida? Con un revólver. ¿Y qué hace con el revólver? Se vuela los sesos. Nosotros vamos a ver que la influencia de los románticos y esta escena de Werther fue tan seria que los jóvenes de todas partes del mundo empezaron a viajar hacia conocer a Goethe y hablar con él. Y no solamente eso, países como Italia, Alemania, Dinamarca lo prohibieron. ¿Por qué? Porque los jóvenes empezaron a suicidarse. Al primer no de una novia, se suicidaban. Al primer no de un padre, se suicidaban. Es decir, la tolerancia al dolor o al sufrimiento, como todos los caminos se agotaron, se ve uno. ¿Cómo se suicida el personaje principal de la película? Con un revólver. Se vuela los sesos, o nos dan a entender que a mí me parece bien que está como cuidada la escena, no tenemos, o sea, ver la parte ya burda de los sesos o algo así hubiera roto con toda la parte poética de la película, porque la película es un poema, está buscando ser un poema. Cuando llega este crítico americano y dice casi vomito en esa escena, bueno, es que está alejado de que está viendo un poema hecha película. Y quien tiene la sensibilidad para sentir un poema va a ver. La escena que él hace, que el chavo hace, que fue justo una de las que grabé en los stories, donde abre la ventana y se enfrenta a la naturaleza, ahí está la naturaleza otra vez, este frío invernal que se siente. Una de las imágenes más características del romanticismo es una pintura que se conoce como El viajero y es de David Friedrich. También las vamos a subir, les vamos a subir, sí, ahorita también igual aquí se las busco, pero en los stories ahorita vamos a subir El Rey Lear y vamos a subir El viajero de Friedrich, de David Friedrich, para que lo tengan como la imagen más nítida. Y es esta imagen donde está enfrente de un abismo, de un gran proceso de la naturaleza, pero es una naturaleza agresiva. El chavo abre la ventana, está con desnudo, ¿no? Sin la camisa, se vuelve a poner románticamente esta corona de espinas. ¿Se dieron cuenta del paralelismo del sacrificio y del sacrificado? Porque la corona de espinas, si tenemos como una introducción a la vida católica o a la vida cristiana, es Cristo. Y hay una escena antes de suicidarse que él se pone la corona y baja la cara, ¿no? Entonces es el gran sacrificado. Y cuando nos podríamos centrar en él y que consideran que fue excesivo, que como ¿por qué no se enfrenta al padre? Punto. Ya, dile que te quieres dedicar a eso. A ver, metámonos en la cabeza a un niño que desde los 2 años seguramente venía o el trancazo o la nalgada o la agresión y la exigencia de 2 padres, de nosotros que tanto hemos sufrido y todo el peso en el chavo. Cuando venimos de familias estrictas, sabemos lo que significa no tener aire dentro de una casa. Cuando lo que significa realmente no ver más allá. Y si lo mezclas con que la película tiene una línea y una inspiración romántica, pues obviamente esto era lo que iba a pasar con el personaje. ¿Quién hace el viaje del romántico? ¿Quién hace la verdadera transformación de todos los personajes? Y es obviamente Todd, ¿no? Todd va a ser el que hace la transformación más importante, curiosamente también de todos,
es el que hace más películas y al que mejor le va. Es increíble porque los chavos son buenísimos, tienen una gran dirección. El director es Peter Weir y tiene una gran dirección y casi nadie la hizo. O sea, algún capítulo en una serie por aquí, otro por allá, pero no lo hicieron en nada mucho, más que Todd Anderson, que es Ethan Hawke. Ethan Hawke. ¿Por qué digo que él hace el viaje? Porque es tímido, es introvertido, casi patológico, ¿no? O sea, su nivel de ser introvertido. Y Keaton, entre la broma de todos aquí somos machines, pues lo molesta, pero no lo molestas para ridiculizarlo, ¿no? Él cuida mucho estos procesos que a ninguno de ellos terminen siendo ridiculizados porque por primera vez quiere que tengan una voz. Entonces, lo último que quiere es que justamente se ridiculicen. Ni siquiera el que le hace un poema sobre el tapete se burla de él, nada más le dice, ¿qué tal? Como lo critica y le dice, que tus poesías no sean comunes. Creo que si alguien te dice, escribes de manera común, puede ser como de lo peor que te pueden decir, ¿no? Es así como, ay, qué simpático está el niño. El caso es que Todd Anderson llega, toda la carga familiar, además está tremendamente abandonado, no lo veían los papás. El que nos regalen la escena donde cuando él llega a la habitación, si ustedes se fijan, él está acomodando sus cosas y ahí vemos el regalo que le dieron los papás el año anterior. Lo que pasa es que tienes que volver a ver la película como para darte cuenta, le regalan un juego de escritorio de estos de piel muy lindo por segunda ocasión en el cumpleaños y él le está acomodando el primer día de clases o el primer día que llega a la academia. Y Keaton saca de él el rugido, saca de él la expresión, le desbloquea lo que está entre su corazón y su cerebro, que es este puente que buscan los románticos, del sentir al hacer. Todd pierde las únicas dos muletas que acumula a lo largo de toda la historia. Por un lado, su gran amigo, ¿no? Neil Perry, que de una manera tan natural y tan carismática lo incluye, por primera vez pertenece. Dice a Oprah Winfrey que todos los seres humanos buscamos dos cosas, ser vistos y ser reconocidos, ¿no? Me importas, te entiendo, existes. Entonces, pertenece a este grupo y su segundo, que todo eso hace su amigo Neil Perry, y el maestro que por primera vez tiene una figura masculina que lo respeta y saca lo mejor de él, o una figura de autoridad que saca lo mejor de él. El que hace la transformación es él, porque es el que se atreve a cuestionarse frente a los padres y frente al director si lo que van a hacer es lo correcto. Firma por la misma presión, es decir, el director y el escritor no prostituyen a su personaje, no es como si Todd hubiera dicho, no voy a firmar, no le hubiéramos creído. Lo creemos es que se me van de pronto los nombres de los personajes, pero lo creemos de Nowanda. ¿Se acuerdan que se cambia Charlie Nowanda Dalton, que era el hijo de los banqueros? Claro que creemos que a él no le importaba que lo expulsaran. Si se le ocurre que un teléfono suene y que le hable al director diciendo que le habla a Dios, pues no le iba a importar que lo expulsaran. Pero no, Todd firma. Pero esa escena que el crítico de cine dice que casi le provocó vómito, en realidad es la escena donde se ve la transformación del corazón de un chavo que es tocado por alguien que lo inspira. Porque no solamente se atreve a decirle enfrente al director, nos obligaron a firmar, sino que se para en la silla y desde ahí le dice, oh Captain, my Captain, ¿no? Es este reconocimiento. Quiero hacer con esa imagen el juego que hace el director con la cámara. Todo el tiempo estamos hablando de una sociedad jerarquizada. Entonces, siempre que está el director o los profesores rígidos comunes, la cámara va a estar tomándolos de abajo hacia arriba. De tal manera, siempre hay como estas inclinaciones, de tal manera que sintamos a los maestros en esa jerarquía. Cuando llega Keaton, las imágenes son al parejo. Se pone al parejo de los chavos, les dice que les habla a los ancestros y les está hablando al oído. Hay otra escena donde él se agacha y les dice, acérquense. Entonces, por primera vez la cámara está haciendo este juego de te veo igual. Cuando Todd esta escena donde les dice, súbanse al escritorio y cambien la vida,
Yo creo que hay dos frases importantes en la película, aparte de Carpe Diem, que es vívelo todo o atrévete a vivirlo todo. Y ahorita les digo justamente de dónde viene el aprovecha el día de Carpe Diem, quién lo escribió y por qué lo están agregando en la película. Pero aparte de esa, hay dos enseñanzas que les dice Keaton. Una es, y una vez que lo sepas todo, atrévete a mirarlo con otro punto de vista. Entonces, si lo estás mirando así, súbete. Ve lo distinto, las cosas se ven diferentes, no es ponte en el lugar del otro, o simplemente cambia tu perspectiva. Quienes velean le llaman tac. Vienen las velas, se acaba el viento y hay que mover las velas. Y ese movimiento se llama tac. Entonces, cuando Todd se sube y le dice, oh Captain, my Captain, la cámara es clarísima, o sea, está tomando a Todd desde Keaton abajo y el alumno se ha vuelto el maestro. Y el maestro de todos sus compañeros es Todd. Y lo siguen quienes tienen también las agallas de transformarse. Entonces, el objetivo del maestro transformando a un alumno se logra. ¿De dónde viene Carpe Diem? Para que esta frase que se vuelve como el icono de la película y que utilizamos tantas veces, que significa aprovecha el día o sácale el jugo a la vida, ¿no? Que también es lo que dicen, está escrito por Horacio. Estamos hablando, bueno, Horacio estamos hablando de más o menos vive como entre el cuarto y el quinto antes de Cristo. Obviamente es un filósofo y poeta romano, y en el libro de Odas, que él escribe su primer libro de Odas, en el número 11 es el poema donde va a poner Carpe Diem y de donde lo toma Keaton. ¿Cómo dice? Dice, el verso más o menos dice así, Carpe diem quam minimum credula postero, lo cual se traduce en aprovecha el día y no confíes en el mañana. El poema, como tema central, ¿cuál creen que tiene? La muerte. Entonces, nos va anticipando lo que también va a suceder, ¿no? Y aparece como una respuesta. Carpe diem es una respuesta al miedo, a la muerte y a lo desconocido. A que el ser humano, y al mismo tiempo dice, no le temas, porque al final no sabes cuál va a ser tu destino final. Entonces, por lo tanto, vive la vida plenamente. Toma la vida en tus manos, que es justamente lo que hacían los romanos. Y es curioso porque está dedicado a Leucónoe, y Leucónoe, ¿por qué no? Se traduce tal cual, mente en blanco o cabeza vacía, que era un poco lo que les decía a estos chavos, piensen por ustedes mismos, tengan ustedes mismos también como esa explicación. Y por último, me están diciendo que otras personas, hola, los que se acaban de conectar y no vieron toda la primera parte, no importa, lo vamos a subir a YouTube, pasado mañana subimos todo a YouTube. Además, esta es la última película que analizamos en este mes, regresamos en agosto, si podemos a mediados de julio con los análisis, porque ahorita les platico. No crean que voy a abandonar los lunes de estar con ustedes, pero vamos a hacer cosas diferentes. Pero bueno, estamos analizando Sociedad de los Poetas Muertos. Ya vimos como un poquito cómo cruza el romanticismo toda la película, cómo tenemos todas estas imágenes que también son románticas, la muerte como el final del sufrimiento, obviamente el amor como nada importa más que el amor, y vamos a tener también en ese sentido al personaje que bueno, mejor no nos podría caer, que es Richard Cameron, que está profundamente enamorado, ¿no? La conoce una sola vez y al estilo Disney ya quiere que sea el amor de su vida, pero la conquista, o sea, tiene los pantalones para conquistar a su amada. Entonces, ¿cuáles son los poemas que cruzan la película? Evidentemente Carpe Diem, ya les dije como un pedacito, pero bueno, en lo que dice el versículo, les voy a leer algunos. Dice, oh captain, my captain, o capitán, mi capitán. No, perdónenme, ya me brinqué al que sigue. Carpe Diem dice, no indagues, Leucónode, que es justamente el cabeza blanca o cabeza en blanco. ¿Qué fin reservan los dioses a tu vida y a la mía?
No combines los números mágicos. Mejor será que te resignes a los decretos del hado. Sea que Júpiter te conceda vivir muchos años, sea este el último en que ves romper las olas del tierno contra los escollos opuestos a su furor. Sé prudente, bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al breve espacio de la existencia. Mientras hablamos, huye a la hora envidiada. Aprovecha el día. Carpe diem. No confíes en el mañana. ¡Bravo! Aplausos a Carpe diem. Ok, y Oh Captain, My Captain. Oh Captain, My Captain, que si se fijan también es como el autor favorito. Ok, sí, nos queda un ratitito. Con esto vamos a cerrar y ya les cuento todo lo que les tengo que contar. El autor favorito del profesor, que le dice Dr. Walt, o se voltea constantemente con él, es justamente Walt Whitman. Él es norteamericano, es poeta, como les decía. Él nace en 1819 y muere en 1892. Oh, Captain, My Captain, les voy a leer un pedacito y luego les voy a decir para quién la escribió. Oh, capitán, mi capitán. Oh, capitán, mi capitán. Nuestro espantoso viaje ha terminado. La nave ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el anhelado premio. Próximo está el puerto. Ya oigo las campanas y el pueblo entero te aclama, siguiendo con sus miradas la poderosa nave, la audaz y soberbia nave. Mas ay, oh corazón, corazón mi corazón, ¿no veías las rojas gotas que caen lentamente? Ahí en el puente donde mi capitán yace extendido, helado, muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate para escuchar las campanas. Otra vez es un poema que está dedicado a alguien que está muerto. Le está diciendo, ya llegamos, ya lo logramos. ¿Saben para quién le escribió? Nada más y nada menos que para el presidente de los Estados Unidos asesinado por excelencia. Creo que siempre tomamos en cuenta que en estos cambios profundos de Estados Unidos justamente hay las poesías que van a acompañar los dolores profundos que existen como tal. Este poema lo escribe como homenaje a Abraham Lincoln después de que es asesinado. Entonces, otra vez, la muerte presenta el revólver y el poeta principal al que está leyendo. Entonces, creo que con esto realmente podemos abarcar lo que significa Sociedad de los Poetas Muertos. Podemos entender que todos necesitamos una chispa de inspiración en nuestra vida para hacer una versión o nuestra mejor versión. La palabra empoderamiento, que de pronto la sentimos tan desgastada y exclusiva para las mujeres, en realidad tiene que ver con ese alguien que llega, ese maestro que llega y activa una chispa que está en ti. No podemos empoderarnos de algo que no nos pertenece. A alguien le va a activar la actuación, a otro el valor de hablar, a otro le puede activar la comunicación, le puede activar, por ejemplo, la medicina, el valor por curar a las personas, pero el empoderamiento viene de la tradición tibetana de otorgar el poder y son los sacerdotes tibetanos que tienen una línea de conocimiento, los que hacen que en el otro, en una ceremonia, se despierte esa vida. Entonces creo que Sociedad de los Poetas Muertos es una oda a la poesía, está hablada más que a los jóvenes de los años 70, y 60 americanos, 50, 60 y 70 americanos, creo que está hablada para los jóvenes de los 90 y esos jóvenes de los 90 compartimos hoy en día también el sentir con los jóvenes actuales. Creo que es una película, así como les decía del libro Cartas a un joven poeta, creo que también es una película que todo chavo tendría que ver y todo chavo ruco también, sobre todo cuando no sepa ni qué hacer con su vida o recordar que las capas del corazón pueden quedar abiertas y en ese sentido de abiertas realmente buscar un camino que te nutra y vivir desde esa profesión, vocación y el camino que te nutre. Con eso me voy a conectar
con lo que quiero platicarles. Pero primero, no sé si existe algún comentario o palabra, alguien quiere reconocer a algún maestro, por lo menos los 3 primeros que pongan a su maestro favorito. Realmente han comentado mucho sobre las escenas cuando las vas contando, como que son escenas que les pusieron la piel chinita, les dieron ganas de llorar, que les inspiraron, que les recordaron a sus maestros. Yo creo que sí nos inspira, y yo creo que también a los que somos mamás y papás nos deja muchísima chamba, ¿no? ¿Qué estamos exigiendo ahora de una forma distinta a nuestros hijos? ¿Qué nos están enseñando las escuelas? ¿Cómo estamos viviendo este cambio de era? Les quiero recomendar, miren, hay una plataforma que se llama Gaia, gaia.com, así de Gaia como la palabra tierra antigua. Es una plataforma que sí tiene costo, digamos que es un Netflix, pero es un Netflix de diferentes temas más como espirituales y diferentes temas también de física cuántica y de investigaciones. Entonces, cada quien puede encontrar ahí series, películas, documentales, etcétera, que le puedan ser de intención. Pero hay un trabajo en particular del doctor Bruce Lipton que cómo me gustaría que por lo menos pudieran compartir el primer capítulo. Les vamos igual a mandar el link o a mandar la imagen de ese primer capítulo. Se llama la Inner Evolution o la evolución interna. No me voy a tomar el trago de agua antes de que me ahogue, como la vez pasada que todos estábamos preocupados. Un día yo me estaba ahogando, otro día Ana Pau se estaba desmayando. Julio es el único que sigue vivo y aquí intacto, salvando a las mujeres que tosen y se desmayan. Gracias. ¿En qué iba? Se me super fue el avión. No, que sí, se llama Inner Being en esta plataforma que se llama Gaia. Y el primer capítulo habla cómo estamos viviendo un cambio de era. Él lleva diciéndolo 10 años o 15 años, pero sobre todo habla de que estamos en un momento que somos un capullo, que ya nos acabamos el agua, la hoja en la que vivíamos, ya nos consumimos nuestros recursos y ahora nos queda guardar silencio dentro de un capullo. No es un silencio pasivo, es un silencio activo, donde realmente vamos a estar creando cosas internas para transformarnos en la sutileza que exige ser ahora más como mariposas. Entonces, esas son 3 cosas que les debo. Y les dije que me iba a conectar también con el que realmente nos podemos dedicar a lo que nosotros queremos. Con los cursos, estuve trabajando de manera muy intensa con mi equipo de digital, que es Coyote Media House. Con ellos hacemos las producciones de los podcasts que estamos subiendo cada semana. Es un equipo precioso de trabajo, con ellos también desarrollamos el blog y yo les había prometido los cursos en línea. Realmente ya levantar los cursos en línea, tener la posibilidad de que quien está lejos, quien no puede venir a Carlota, quien no puede estar en cierto curso, pues tenerlo dentro de mi página y poderlo vivir. Entonces, la plataforma se está trabajando, la plataforma va a estar y ahí van a quedar los cursos ya, esperemos, for good, para siempre, en lo que realmente comienza, ahorita que regresamos todos y para ver qué más vamos a seguir inventando. Pero, junto con mi equipo de trabajo, nos sentamos a ver que la oportunidad que tenemos ahorita de hacer esto, de sentirnos cerca, es realmente única. No sabemos cuántas semanas, como ustedes saben, ayer mismo volvieron a decir el subsecretario de Salud, México no ha salido de la pandemia, estamos en momentos muy críticos en este famoso semáforo que hicieron en las diferentes ciudades. Sé que estamos llegando a un punto ya de desesperación, de querer contacto, pero quien se puede quedar en casa, de verdad, tratemos de quedarnos en casa, sigamos teniendo la protección de los tapabocas, la sana distancia, etc. Y permítanme acompañarlos a su casa. En lo que está la plataforma lista con estos cursos, decidí abrir 4 sesiones en Zoom con temas específicos a compartir con ustedes.
Entonces, de acuerdo al calendario editorial con el que también nos manejamos en el blog, voy a levantar lo que decidimos que son unas superclases. Superclases porque me emociona compartirlas con ustedes y 2, porque vivimos la vida, la obra del personaje y el contexto del personaje. Todo lo que he estudiado sobre los distintos personajes lo voy a compartir con ustedes. ¿Con quién arrancamos en junio? Con Carlota. Carlota llega a la Ciudad de México el 12 de junio. Entonces, el 11 de junio, que es jueves, si no, Ana Pau, ahí me corriges las fechas y demás, que luego se me olvidan, pero es el jueves 11 de junio a las 6 de la tarde, si no, ahí está el calendario. El jueves 11 de junio, tengo aquí todo el calendario también, el jueves 11 de junio a las 6 de la tarde, vía Zoom, una super clase de Carlota. 15 de sí. Ahora, ¿de qué va este curso? Bueno, como les dije, se trata de narrar la vida y la obra de Carlota. Obviamente, este va a ser un grupo cerrado, tiene costo, pero también decidimos dar opciones de costo. Es decir, de lo que cuesta el curso tradicional, que ustedes sepan que de tal a tal semana, arrancando hoy hasta el día 7, tiene casi un 40% de descuento y después un 25% de descuento. O sea, no queremos que nadie se quede fuera, pero estos recursos son importantes para justamente yo también tener los recursos para que fluya la energía del dinero y tener los recursos para poder cubrir a la gente que me está permitiendo estar con ustedes y que hace equipo conmigo. Por eso también la decisión. Entonces, Carlota, va a ser un cupo limitado porque el chiste es interactuar, por eso va a ser vía Zoom. Vamos a interactuar, vamos a poder tener preguntas y respuestas, quiero verlos, quiero hablar con ustedes, vamos a ver parte de las imágenes de cuando era chiquita. No podemos ir al castillo, bueno, pues yo les llevo a Carlota a su casa, ¿qué tal? Entonces, vamos a subir sus imágenes de chiquita, lo que hizo aquí, vamos a leer algunas de sus cartas, lo que opinaba sobre la iglesia, todo este gran personaje de Carlota que fue mucho más, pero mucho más que la emperatriz que se volvió loca. Seamos dignos con la mirada de esta mujer. Cuando miramos a alguien bien, con objetividad y con honor, con honorabilidad, nos estamos regresando a esa misma característica. Entonces, yo pongo el conocimiento para que podamos hacer ese puente con la vida de Carlota y esto va a ser el jueves 11. Ahora, algo que venían pidiendo. Lo di en San Antonio en el 2017, después del lanzamiento del libro. Voy a dar, es un taller práctico sobre Eva y Lilith. Eva y Lilith, bueno, pues para mí son la neta, ¿no? 5 años de investigación aprendiendo sobre estos mitos y lo que nos habían hecho, ¿no? Cómo nos habían formado y deformado como seres humanos. ¿Qué vamos a hacer en este taller? Dentro del libro, no importa si ya leíste el libro o si no has leído el libro, porque si ya lo leíste vas a encontrar cosas distintas. Y si no has leído el libro, también vamos a hacer lecturas específicas del libro. Si alguien, y ahorita que no podemos salir, necesita el libro, nos avisa y nosotros se los hacemos llegar. Obviamente, pues no se puede ir con mi firma porque no sale de aquí, sino que realmente... ¿nos están pidiendo 2 o qué? No, se cortan 2 minutos. Ok, perdón. Entonces se cortan 2 minutos. Eva y Lilith, y si no, ¿nos volvemos a conectar o no nos podemos volver a conectar? Otro live. Ok, hacemos otro live para hablar solo de los cursos, ¿te parece? Entonces, Eva y Lilith, arrancamos el día 15, van a ser 5 lunes, nos vamos a conectar, por eso no va a haber películas, porque nos vamos a conectar a las 6 de la tarde, terminando más o menos a las 8. Vamos a revisar 4 arquetipos en cada una de las sesiones y después, a lo largo de la semana, van a recibir de manera personal meditaciones por día para volver a tocar esos arquetipos y poder construir en nosotros esencias importantes. ¿Qué hace el curso de Eva y Lilith? Nos recuerda nuestro valor y entonces recuperamos nuestro poder. Es realmente el libro, llevarlo a una parte práctica. Ese arrancamos el día 15. También hay precios especiales. ¿Me da tiempo de hablarles del que sigue?
Si quieres, cortamos y contamos. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a cortar aquí, o sea que les mando besos para los que no se vuelvan a conectar. Entren obviamente a mi página y entren también a eventos@elisa.mx, eventos@elisa.mx, o en las mismas redes pueden ponernos, oye, a mí me interesa, y están a Pau contestándoles para que sí puedan formar parte. Me ilusiona muchísimo el de Eva y Lilith poderlo hacer con ustedes, de verdad, muchísimo. Este es un curso que difícilmente se va a poder grabar y quedar grabado porque necesito la interacción, y para lograr la interacción pues va a ser vía Zoom. Ese arrancamos el lunes 15 de junio y me parece que llega hasta el 8 de julio más o menos son las fechas. Entonces, bye y me vuelvo a conectar.